Continuamos con su programa Visión RDN. Yo quiero que se suscriban a nuestro canal Visión RDN en YouTube. Ya tenemos más de 2.700.000 reproducciones, siendo el canal de panel en esta red social más visto los domingos a las 10 de la mañana. Gracias a Dios a ustedes. Hoy tenemos un conversatorio muy especial con el general retirado, analista político internacional y profesor de Derecho Internacional, Rafael Percival. Para mí, como siempre, Ariel y Josefina, es un honor, una distinción, un placer estar con ustedes. Haremos un programa para gente que piensa, de los dominicanos que están oyéndonos y viéndonos en sus hogares. Para mí, como siempre te he dicho, es un honor porque tú eres uno de los jóvenes que está haciendo historia en nuestro país. Gracias por la invitación y vamos a batir el cobre como tú deseas. Muchas gracias, Percival, por participar en este diálogo y vamos a edificar al público. Yo quiero empezar por lo siguiente, Percival. ¿Cuál posición usted tiene antes el actual debate sobre la AFP? Nuestra posición actual sobre lo que está sucediendo con la AFP en el país. Nosotros tenemos que retorcer el tornillo de la historia y ir a lo tradicional que pasó en consecuencia de un solo presidente que se evocó y que le regaló la AFP a 3 bancos nacionales de nuestro país. Fueron en un caso inédito, en un caso monstruoso. El presidente Leonel Fernández tomó la AFP y se la entregó a diferentes bancos de nuestro país. Esos bancos han acumulado a través del tiempo de los ahorrantes, que son los trabajadores dominicanos, que solamente en un país como el nuestro se ve esto. Una traición vil a los obreros de nuestro país y que ellos reclaman hoy con estas condiciones de que no están trabajando el reparto del dinero que operaron o que entregaron a esa AFP. Pero en el fondo no son la AFP, en el fondo son magnates, individuos que son políticos, que se niegan a través del Senado y la Cámara de Diputados, por cierto, y que son de la oposición, que se niegan a redimir, a reivindicar el derecho que tienen estos trabajadores para recibir el dinero que es de ellos. Solamente en un país como el nuestro pasa una condición de esta naturaleza. Lo queremos subrayar, que apoyamos sobremanera, con todo el fervor, el apoyo a los trabajadores dominicanos y un no rotundo a las vergonzantes acciones que han cometido diputados, senadores del PRM y de toda la oposición, incluyendo también del partido oficialista. Solamente en un país como el nuestro, Ariel, tenemos una condición de esta naturaleza. General, como le decimos ya por la confianza en los conversatorios, si no se llegara o se llegase a celebrar las elecciones el 5 de julio y se extiende el estado de emergencia hasta el 16 de agosto, eso es hablando con la ley de la probabilidad, con la ley de la probabilidad o con una hipótesis en este sentido, hasta el 16 de agosto, ¿qué pasaría jurídicamente en el país con ese tema? Para nosotros es un secreto que el 13 de abril la Junta Central Electoral emitió una resolución dictando el hecho de que el 5 de julio nosotros vamos a tener elecciones nacionales en nuestro país. Es un mandato que le atribuye la Constitución de la República a la Junta Central Electoral de postergar, de confirmar, de restablecer el derecho de esta situación en la que está envuelto nuestro país
y que ya en un antecedente, las elecciones municipales fueron extendidas y se celebraron en medio de una pandemia. Ahora nosotros queremos señalar que el Poder Ejecutivo y también la Junta Central Electoral tenía una condición de fuerza mayor de que el día 30 de enero ya se sabía de la pandemia y sin embargo el Poder Ejecutivo no tomó ninguna acción para clausurar la frontera y también para aterrizar en el cielo de nuestro país todos los aviones, cerrando el aeropuerto del país. Bueno, esto no se cometió, pero ya la Junta Central Electoral ha dictaminado que hay que celebrar elecciones el día 5 de julio. ¿Estamos nosotros preparados para una condición de esa naturaleza? En el mundo, 50 países total han suspendido elecciones. Solamente 18 están celebrando elecciones. El último reciente fue Corea del Sur. Quien te habla, Ariel, tuvo la oportunidad de ser agregado militar en Corea del Sur. Y le quiero decir a los dominicanos y dominicanas, es un país altamente tiene mucha tecnología y además tiene una disciplina que raya en la verdad. Hoy en día, y voy a dar este ejemplo para que sepan lo que es Corea del Sur, cuando se celebran los exámenes de los estudiantes que están en primer grado o en la bachiller, el país completo es parado, inclusive los aeropuertos, los viajes que sobrevuelan Seúl, Corea, quedan suspendidos para que estos jóvenes se concentren en sus exámenes. Lógicamente, el país entero con una tecnología de punta, de cuarta generación, no lo podemos comparar con un país como el nosotros. Si nosotros celebramos elecciones y no hay garantía de seguridad, y no hay garantía de salubridad, y no hay garantía de salud, y no hay garantía política, ¿cómo podemos celebrar estas elecciones? Pero ahí no es que está el meollo del asunto. Nosotros tenemos que celebrar elecciones porque ya la pautó y la Constitución le da ese poder a la Junta Central Electoral para establecer el día que se va a celebrar elecciones, que ellos dijeron el 5 de julio. En caso de que haya una segunda vuelta, ellos tienen pautado para el 26 de julio la segunda vuelta. Ahora, vamos más allá. Supongamos que nosotros no podamos, Ariel, obtemperar a ese mandato por la línea de curva de la pandemia, del pico de la pandemia comienza a subir y los pormenores para restablecer y bajar ese pico, Salud Pública no ha cumplido. El Ministerio de Salud en su cabal condiciones no está para poder obligar al pueblo a ir a unas elecciones con una seguridad de salud que se requiere. Ahora, está más de decirlo. ¿Qué pasará? Esa sería la pregunta. Si llegamos al 5 de julio y no se pueden celebrar elecciones. Nosotros queremos decirle que la Constitución es clara, lo que emana en su artículo 129. El que debe tomar el control el 16 de agosto del 2010 y juramentarse como presidente es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en 15 días debe elegir a través de que el gobierno, el partido de turno debe elegir 3 ternas de presidente y 3 ternas de vicepresidente de su mismo partido. Y yo me pregunto, Ariel, ¿y qué si ese partido, su comité político, que va a elegir, elige a Juan Tomás, podríamos decir, o vamos a decir a cualquier persona, pero vámonos del Partido de la Liberación Dominicana, a Félix Bautista, o a Felucho Jiménez, o a Temístocles Clomontá? ¿Qué sería de este país con esos 3 personajes? Que sean ellos
los que reciban el mandato del presidente para organizar unas elecciones que a partir de ahí es que va a convulsionar este país. Nosotros tenemos la suerte, no digo la suerte, pero no es suerte nada, que un país como el nuestro, en varias oportunidades, los políticos han cambiado la Constitución en 48 horas. Se repetirá esa acción, porque solamente un país como el nuestro se puede permitir una situación de esta naturaleza. En ese sentido, general, la medida cautelar puede salir en el medio de la pandemia. ¿Y qué pasaría si un gobierno es instaurado en ese momento? ¿Sería de facto el gobierno si no se espera la decisión de la Corte Internacional? Ya la medida cautelar sometida por los juristas de Ramfis. Si en este caso la Corte Interamericana aprueba la medida cautelar, todo lo que salga de ahí, de esta Junta Central Electoral, que se aboque a hacer elecciones, será un gobierno de facto, un gobierno ilegítimo, porque nosotros tenemos un contrato, Pacta Ser Servanda, y somos parte de la Organización Interamericana de la OEA, y esa está avalada condición de la Comisión Interamericana que vincula al Estado Dominicano, y por lo tanto cualquier gobierno salido de ahí es de facto. Hay algo muy importante, general. No puede edificar con su conocimiento cuando se habla de los hijos de la resistencia, para que el público sepa qué son los hijos de la resistencia. Los hijos de las resistencias son individuos corporativos, muchos de ellos, que son parte del andamiaje del gobierno, que son asesores, muchos de ellos abogados, buenos, constitucionalistas, excelentes personas, pero son corporativos de este sistema. Ellos han formado un grupo que se llama los hijos de la resistencia, que han labrado el camino de sus prados, padres, resistiendo podríamos decir, a la dictadura de Trujillo. Pero hoy en día nosotros queremos decir que ellos, a pesar de todo, pregunto yo y le pregunto a ellos que si ellos son parte, asesores del gobierno más corrupto que nosotros hemos tenido en la nación, que es el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. General, hay algo que me llama la atención. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que cuando pasa un evento contra Ramfis Domínguez Trujillo, la oposición no lo apoya? En ese sentido, nunca se ha visto ningún político opositor apoyando a Ramfis, y en toda parte del mundo la oposición, aunque tengan diferencias de ideologías, se apoyan. ¿Qué pasa aquí con esto? De Luis Abinader y Leonel Antonio Fernández Reina no hay mucha diferencia. Si nosotros vemos el jefe de gabinete de Luis Abinader, Lisandro Magarrulla, uno puede notar que es más de lo mismo. ¿Qué uno puede decir de Leonel Antonio Fernández Reina? Que en 4 años de mandato de su gobierno le entregó los fondos de la AFP a los banqueros amigos de él, a los compadres de él. Y sin embargo hoy Luis Abinader y tanto Leonel Fernández no muestran un apoyo a esos obreros, a ese dinero que de ellos. Esto quiere decir que es más de lo mismo. Son parte del entinclado, de la mafia que hoy hay tanto en el gobierno como en la Cámara de Diputados y en el Senado, y que van a hacer lo mismo que están haciendo hoy en día. Yo no veo mucha la diferencia que hay entre un gobierno de Abinader y un gobierno ya de Leonel Antonio Fernández Reina. Ariel, es más de lo mismo. Si queremos más de lo mismo, votemos por ello. Ahora, la muestra, para muestra un botón, ahí está la muestra. Los fondos de pensiones. ¿Por qué yo no oigo a Abinader hablar que le entreguen los fondos de pensiones a los obreros de este país? Que cuando datan 11.500 millones de pesos
Leonel Antonio Fernández Reina, y subiendo la cifra, tienen 3 bancos que él sabe quiénes son, que no lo voy a mencionar, pero yo sé cuáles son. Dominicanos, esta es una muestra que va a ser más de lo mismo. ¿Por qué ellos, Luis Abinadar y Antonio Fernández Reina, no hablan de esos fondos de pensiones, de esos felices que lo están esperando, que ahora mismo no tienen con qué comer y están en su casa? Una pregunta muy sencilla. Y es una vértice de preguntas que hay 3 elementos elementales o fundamentales en ese sentido. ¿Cuál es la real oposición? ¿Quién la representa? ¿Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández o Ramfi Domínguez Trujillo? ¿Cuál sería, en el sentido de la pregunta de los 3, el real cambio y por qué, general? Hay que entender lo que significa Ramfi Domínguez Trujillo en una candidatura presidencial en la República Dominicana. Es obvio que en apenas un año la figura de Ramfi Domínguez Trujillo ha crecido, lógicamente, en componente a una conspiración vil que se le ha hecho, no solamente del sistema, sino de los políticos de turno, que lo ven a él como un enemigo, podríamos decir, que le puede lacerar cualquier condición de proponerse ellos como candidato a la presidencia. Para nadie es un secreto que Ramfi Domínguez Trujillo en apenas un año ha hecho lo que no han podido hacer en 40 años muchos políticos de turno que se han quedado a la saga y tienen un lastre en su forma de ser y actuar, en componenda contra los obreros, contra los dominicanos de este país. Por eso, más que nada, quiero señalarle que Ramfi Domínguez Trujillo, su capacidad intelectual, su capacidad de formación académica, ha demostrado que tiene rienda, temple y firmeza para gobernar el país, y por eso muchos políticos le hacen oposición y no quieren que sea candidato a la presidencia. General, ahora dando un giro internacional, como usted es un analista político internacional, damos un giro 360, pero para caer en el mismo lugar internacional de la pregunta. ¿Qué ha cambiado desde la reunión de Bretton Woods? Para nadie es un secreto que después de esa reunión en Bilderberg, en 1954, cuando esas élites se juntaron allí y hicieron la ovación de todos los magnates y reinos, y la última reunión ahora conllevó la idea de crear un nuevo orden. Para nadie es un secreto que después de la caída del imperio nazi en el 1945 y también los nipones que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, todo ese recurso habido por los nazis, el oro nazi, fueron devueltos de nuevo a Alemania. Tanto Estados Unidos, que fue uno de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, podíamos señalar que hoy en día ese nuevo orden, Bilderberg, el grupo Bilderberg, va a jugar un rol preponderante en la toma de decisiones en el globo terráqueo. Para nadie es un secreto que nada más hay que verse lo que está pasando en Europa con la pandemia y los grupos de poder Bilderberg. Hoy en día Italia ha salido y ha roto el esquema de lo que es la Comunidad Europea. Tanto Portugal, Grecia y España hoy en día están en una posición extremadamente débil referente a los otros países, que son los Países Bajos y también Alemania. Para nadie es un secreto que ellos van a seguir manteniendo el control, el grupo Bilderberg, del mundo terráqueo. General, el patrón oro puede cambiar ante la pandemia, el patrón oro. Para nadie es un secreto que después de la Segunda Guerra Mundial se hizo un nuevo orden mundial y se hizo una reunión en Bretton Woods donde estableció el Fondo Monetario Internacional y lo que se llamó el patrón del dólar.
apenas terminado esto, hoy en día, ese patrón de oro quiere restablecerse. El presidente Donald Trump tiene la habilidad y tiene su personaje para presidir la Reserva Federal de Estados Unidos y establecer el patrón oro de nuevo. Hoy en día, más que nada, con esta pandemia que ha convulsionado el mundo y ha cambiado completa el mundo, y el mundo no va a ser el mismo, se van a establecer este nuevo orden. Muchos personajes en la historia del mundo global, terrenal, está favoreciendo a este nuevo orden mundial. Lógicamente, esto conllevará a que ciertos sectores poderosos, el Estado profundo de Estados Unidos, que ha manejado esta política, y inclusive ya hay indicios que se van a establecer que esta pandemia fue creada en un laboratorio para sacudir al mundo y volver al patrón oro que se estableció en Bretton Woods inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Estaremos atentos a los acontecimientos que van a pasar y que van a entorpecer la vida mundial del mundo terráqueo, hoy en día sacudida por una pandemia que fue creada en un laboratorio, pero con personajes exógenos que no son parte, también ya se ha descubierto, que en el caso particular el FBI ya tiene la persona indicada que fue creador de esta pandemia. Un poquito más adelante hablaremos de esto, para que ustedes sepan cómo este orden mundial se va a establecer en el globo terráqueo y van a tener control las grandes élites de los países adinorados que tienen control absoluto del mundo terráqueo en este país y de este país. Hay una pregunta que me gustaría consultarla con usted, ya con el grado de conocimiento internacional que siempre hacemos este conversatorio con usted, y es que me hable si el grupo Bilderberg, el poderoso grupo Bilderberg, cambiaría el nuevo orden mundial luego de esto. En una de las entrevistas que yo hice con ustedes, porque con usted se hace conversatorio, ya en la parte final del programa, hay algo que nosotros conversamos y fue sobre la muerte del general Qasem Soleimani. Vemos la posición de Hassan Rouhani, vemos la posición de los Estados Unidos luego de la muerte del general Qasem Soleimani. ¿Qué puede pasar? ¿El problema de Irán y Estados Unidos se va a incrementar durante esta pandemia? ¿O cuando pase esto, eso sigue? La muerte del general Soleimani en diciembre iba inmediatamente a sacudir el mundo, y como lo hizo. Pero hay cosas que pasaron más allá de esa muerte de ese general. Esta leyenda viva que tenía un control absoluto de la guerra asimétrica en Medio Oriente no conlleva a relacionar hechos que pasaron en septiembre y octubre del 2019. Yo quisiera adelantarme al acontecimiento y decir lo siguiente. Señores, si retrocedemos el tornillo de la historia, ustedes se acuerdan, Javier, ¿tú te acuerdas cuando el presidente de Norcorea dijo que le tenía un regalito en diciembre a Estados Unidos? Tenemos que ver las palabras que él dijo en ese momento, que él iba a mandar un regalo. ¿Cuál era ese regalo que le iba a mandar Kim Jong-un a los Estados Unidos? Pues le llegó esta terrible enfermedad que hoy ha sacudido un mundo, que se llama coronavirus. Pero hay algo más, Ariel. Nosotros tenemos que ir y retroceder el tornillo de la historia. Para el 2010, Bill Gates hizo una conferencia de 10 minutos, que ya no iban a ser cohetes, misiles nucleares lo que iban a sacudir el mundo, que el enemigo iba a ser invisible y que iba a afectar al globo terráqueo entero. ¿Cómo era posible que un solo individuo
tuviera una bola de cristal y sabía lo que iba a pasar. Y que no fue solamente la muerte de general Soleimani. Para el 2019, en octubre 18, se celebró un evento, que fue el evento 201, que hizo la fundación de Bill Gates y Melinda Gates, y también la Universidad de Hawking, y también el Fondo Monetario Internacional, que iba a venir una pandemia y iba a provocar 65 millones de muertos. Me pregunta Ariel y amables dominicanos que me están escuchando, tenía Bill Gates y esos funcionarios del Fondo Monetario Internacional una bola de cristal para saber lo que iba a hacer. Nosotros tenemos que retorcer el tornillo de la historia e irnos a lo que pasó en septiembre, octubre, no tanto en el Senado de Estados Unidos. Un senador, y voy a decir el nombre, porque hablamos con nombre, Robert Redfield, interrogó al director, oigan bien, al director de enfermedades de Estados Unidos, que se llama Harry Reid, senador de California, lo interrogó y allí él le dijo, y quiero poner que tú me ayudes, Ariel, y ponga este video que nosotros vamos a mostrar. En ese video, él le dijo que las primeras enfermos del coronavirus sucedieron en la República Dominicana en un magnate hotel en Punta Cana. 2 ciudadanos norteamericanos cayeron muertos en Punta Cana. Eso fue el primer indicio del coronavirus, fue establecido aquí en la República Dominicana. Pero ¿qué le dijo el presidente Donald Trump y el presidente saliente Barack Obama? Veamos este video para que ustedes vean que esto no ha sido casual. Barack Obama donó 3.7 para esta investigación de virus de guerra bacteriológica, pero era muy peligroso y no lo hicieron aquí, lo hicieron en Wuhan. En Wuhan se le ha indilgado o se ha traído sobre la mesa diciendo que allí el murciélago y un animalito que se llama el pangolín fueron los que crearon. Pero la revista Science, la última revista Science, dice que indiscutiblemente que esto fue hecho en un laboratorio de nivel 2. Yo me pregunto que si los dominicanos saben lo que es un laboratorio de nivel 2 y un laboratorio de nivel 4. El laboratorio de nivel 4 de Wuhan es aquel laboratorio que no tiene regulación alguna, que allí hacen cualquier cosa. Pero la revista Science dijo en esto que fue inadvertidamente. Pero yo quiero señalarle al pueblo dominicano que a mí me gustaría que ustedes tuvieran la dicha de ver el informe de inteligencia del 2015, lo que dice sobre la guerra bacteriológica. Pero hay algo más. El 4 de marzo, el Homeland Security de Estados Unidos tiene ese informe. Por eso hoy el FBI tomó y arrestó al famoso profesor de Harvard, donde varios individuos manipularon y sacaron una condición sine qua non de las enfermedades bacteriológicas que se podían disipar en este mundo. Pero el último punto que quiero tocar sobre esto, y no es sobre el general Soleimani, yo llamo Massoud Soleimani, que es un científico. Muchas gracias, general, por participar en nuestro programa. Como siempre les digo a ustedes, que se suscriban a YouTube. Vamos a ir a una pausa.